Buenas grupo, comenzamos vídeo. Vamos a empezar ya el apartado 8, apartado en el que vamos a ver el proceso de adaptación y especiación. Estamos ya terminando prácticamente el tema, ¿vale? Nos quedan, creo que son un par de apartados por ver y poquito más. Bien, realmente la palabra adaptación ya la hemos estado nombrando en clase, porque siempre hemos estado diciendo que si los organismos que están más adaptados, que si las mutaciones que generan una mejor adaptación, es decir, que el concepto de adaptación ya lo habíamos sacado. Aquí lo que vamos a ver un poco es definir exactamente qué es la adaptación. ¿Vale? Si os dais cuenta aquí en el primer párrafo, nos dice, de hecho en la primera línea, que toda aquella característica que proporciona a su portador alguna ventaja que le permite aumentar su supervivencia o su tasa de reproducción, la vamos a llamar adaptación. La adaptación puede ser algún cambio en su comportamiento, ¿vale? Por ejemplo, que haga que pueda ser más rápido y huir de un depredador, o si eres un depredador, pues por ejemplo, que un cambio en tu comportamiento que te haga ser más rápido y por lo tanto cazar más presas. O puede ser algún cambio a nivel interno, a nivel enzimático, que haga que, yo que sé, que puedas metabolizar un determinado alimento que antes no podías, o que te haga soportar un rango de temperaturas más amplio. ¿Vale? Es decir, que la adaptación puede ser cualquier tipo de cambio, anatómico, fisiológico, de comportamiento. Una adaptación, al final, como es un cambio, va a llegar también por un cambio en el ADN. Este cambio puede ser debido a que se modifique una única base nitrogenada, ¿vale? De un único nucleótido, o lo más normal, pues que sea la acumulación de muchos pequeños cambios, ¿vale? Pero que podría pasar únicamente con un cambio en un nucleótido y no haría falta más, ¿vale? Pero lo normal es que sea en más. Esas adaptaciones lo que terminan provocando con el tiempo es lo que se conoce como especiación. La definición de especiación hay que conocerla, ¿vale? Porque es probable que aparezca en el examen de una manera o de otra. Y los dos tipos de especiación, que ya os adelanto que son estas de aquí, la especiación alopátrida y la especiación simpátrida, también, ¿vale? Así que hay que haceros una marca o lo que sea. Bien, definimos especiación como ese proceso evolutivo en el que se forman especies diferentes a partir de una especie antecesora que se diversifica. Dicho de otra manera, tenemos una especie antecesora que va sufriendo una serie de cambios y a partir de esa especie antecesora después obtenemos dos. Y claro, la pregunta puede ser, bueno, ¿y qué es una especie? ¿Cuándo digo que dos animales, por ejemplo, son de la misma especie o no son de la misma especie? Bueno, pues el concepto de especie sería más o menos el siguiente. Se consideran organismos de la misma especie aquellos que se pueden reproducir entre sí y que tienen una descendencia fértil. Es decir, si yo digo gato y perro son de la misma especie, pues no, ¿vale? Porque gato y perro no se pueden reproducir. Eh, ¿Un tigre y un león son de la misma especie? Pues a ver, no. ¿Se han reproducido tigres y leones? Sí, no es lo normal. ¿Han tenido descendencia? Sí. ¿Vale? El del tigre y el león salen lo que se llaman los ligres. Ahora bien, esta descendencia llamada ligre es fértil o a lo mejor tiene muchas probabilidades de poder volver a reproducirse. No. Y por eso el tigre es una especie y el león es otra. Entonces, cuando decimos que ha habido un proceso de especiación, queremos decir que esa especie antecesora ha acumulado tantos cambios que al final ha originado dos especies distintas que ya no se pueden reproducir entre sí. Porque o bien su descendencia no es fértil, o a lo mejor pueden tener descendencia que es fértil pero rara vez, es decir, de manera muy extraña. ¿Vale? ¿Cuál es la principal causa de la especiación? Bueno, pues la principal causa es el aislamiento reproductivo, que lo tenéis aquí en negrita. ¿Qué quiere decir? Que durante un determinado tiempo, ¿vale? Bastante prolongado, esos dos grupos de poblaciones que eran de la misma especie no se han reproducido entre sí. Y claro, al no reproducirse entre sí, cada población se ha reproducido con ella misma, la otra población con ella misma, y entonces los posibles cambios que hayan sucedido a lo largo del tiempo han sido distintos en una población y en otra. ¿Vale? Como nos indica aquí, cuando esas dos poblaciones quedan aisladas y están expuestas a condiciones ambientales diferentes, bueno, pues puede suceder que cada una de esas poblaciones siga un proceso de evolución diferente. Si por casualidad con el tiempo esas dos poblaciones que se separaron volvieran a juntarse, si ha pasado suficiente tiempo, como habrán evolucionado de manera diferente y han evolucionado a especies distintas,
ya, aunque quisieran, ya no sería posible la reproducción entre ambas. Y diríamos que han sufrido una especiación. Vale, la especiación puede suceder de dos maneras, la que denominamos especiación alopátrida o especiación simpátrida. En la primera, bueno, pátrida viene de patria, patria de lugar, ¿vale? Entonces, alopátrida significa de patria diferente. El prefijo alo aparece, por ejemplo, en la palabra alóctono, que significa fuera del lugar. Entonces, una especiación alopátrida es la que se ha producido porque las dos poblaciones originales han sido separadas físicamente la una de la otra. Como no, el libro utiliza a nuestros amigos los caracoles, y entonces en la especiación alopátrida lo que nos indica es que la población original, que son caracoles de color verde, de repente son separadas, en este caso por un río. Tenemos un accidente geográfico que las separa. Si pasa mucho tiempo y este río impide que las del margen derecho y el margen izquierdo se puedan cruzar entre ellas, bueno, pues puede suceder que, por ejemplo, la población del margen derecho evolucione de manera independiente y origine una especie distinta, simbolizada en este caso como que han cambiado de color, ¿vale? Y ahora serían caracoles amarillos. Una especie, caracoles verdes, otra especie. Si pasado un tiempo, imaginaos que el río se seca y los caracoles del margen derecho y del izquierdo se pueden volver a juntar, ¿qué es lo que sucede? Que como ha pasado tanto tiempo y han evolucionado de manera diferente, ya no se pueden reproducir. A este tipo de especiación la llamaríamos alopátrida. La causa, en este caso, una separación geográfica. ¿Vale? Especiación simpátrida. Simpátrida quiere decir en la patria similar, es decir, que aquí están todos juntos, no se separan. Entonces, ¿qué puede pasar para que en una especie, ¿vale?, que tenemos aquí, sin haber ningún tipo de accidente geográfico de por medio, originen especies nuevas? Bueno, pues aquí lo que va a suceder es que van a sufrir algún tipo de cambio, pero a nivel de comportamiento. En el dibujo nos pone un ejemplo. Fijaos que la especie de la derecha parece que se va a alimentar a lo mejor de estas plantas y la especie de la izquierda se va a alimentar de estas otras. Eso hace que a lo mejor la especie derecha se quede más por un lado, la especie izquierda se quede más por otro y entonces no haya reproducción entre ellos. Como consecuencia, igual que antes, con el paso del tiempo, como ha habido un aislamiento reproductivo, aunque vivan en el mismo lugar, ¿vale? Porque no hay ningún accidente geográfico, bueno, pues ese aislamiento reproductivo hace que se diversifiquen o que se especien en dos especies distintas. Ojo, lo de la alimentación es solo un ejemplo, ¿vale? Es decir, la especiación simpátrica no es siempre por cambios en la alimentación. Imaginaos que fuera por cambios en el periodo del día en el que están, están activos. Imaginaos que el grupo de la derecha tiene hábitos diurnos y el grupo de la izquierda de repente comienza con hábitos nocturnos. Claro, cuando unos están despiertos, otros están dormidos y viceversa, con lo cual tampoco podría haber reproducción entre ellos. ¿Vale? Es decir, la especie simpátrica se refiere sobre todo a cambios a nivel de comportamiento. Lo de la alimentación es solo un ejemplo. Si en el examen os digo, explica los tipos de especiación y me decís que la especiación simpátrida se debe a cambios en la alimentación, no os lo voy a dar como bueno del todo, ¿vale? Porque la alimentación es solo un ejemplo, es por cambios de comportamiento. E insisto mucho porque por mucho que insista, termináis equivocándoos, ¿vale? Bien, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es el motor de la especiación? El aislamiento reproductivo. ¿Cuáles pueden ser las barreras que van a limitar la reproducción entre individuos de una población y originando al final dos especies diferentes? Bueno, pues tenemos tres. Las barreras que evitan el apareamiento, las barreras que evitan o impiden la fecundación y las barreras que lo que van a hacer es hacer que los híbridos tengan menor viabilidad. Primero, barreras que evitan el apareamiento. Aislamiento estacional. Imaginaos que esa población original deriva en dos poblaciones distintas y resulta que lo que sucede es que cuando una población es fértil o está en celo, la otra no lo está. ¿Vale? Con lo cual, aunque pueden estar en el mismo sitio, como su temporada reproductiva es diferente, nunca van a coexistir para poder reproducirse. ¿Bien? O, por ejemplo, aislamiento conductual. Aquí lo que puede suceder es que los rituales de cortejo hayan cambiado. Imaginaos que la especie antecesora, imaginaos que es de aves. Tenía como ritual de cortejo
que el macho lo que hacía era construir un determinado nido y la hembra elegía el nido que más le gustaba. Y ahora resulta que la otra parte de la población ha cambiado de ritual de cortejo y aquí ahora el macho lo que tiene que hacer es pues cantar una melodía. Si un macho de la población que canta melodías intenta cortejar a una hembra de las que les gusta el nido ese que fabrican, pues claro, el macho ya podrá cantar la melodía que quiera, que la hembra dirá, vale, tú canta, canta, pero como no me hagas un nido que me mole, no me vas a fecundar. ¿Vale? Ese sería un aislamiento de tipo conductual. Después, aislamiento ecológico. Este podría ser el ejemplo que os he dicho de la especiación simpátrida. Un grupo poblacional adquiere hábitos diferentes al otro grupo poblacional. ¿Vale? Como puede ser pues que unos se hacen nocturnos y los otros diurnos, o unos ahora van a tomar un tipo de alimento y los otros van a tomar otro tipo de alimento, lo que va a hacer que al final pues no se junten y por lo tanto no se reproduzcan. Y después, por último, tendríamos el aislamiento mecánico. Aquí ya la especie ha cambiado tanto que sus órganos reproductores no son compatibles y no van a encajar. ¿Vale? Bien, estas serían las 4 barreras que van a evitar el apareamiento. Imaginaos que se pueden aparear. La siguiente barrera podría ser la barrera de fecundación. Y aquí lo que sucedería es que las especies han evolucionado tanto que sus gametos son incompatibles. Entonces el macho y la hembra pueden tener la relación sexual, pero resulta que el espermatozoide del macho no es compatible con el óvulo de la hembra. A esto le llamamos aislamiento gamético, ¿vale? Con lo cual pues no saldría ningún tipo de individuo. Y después la otra barrera que sería la de la variabilidad, perdón, la viabilidad de los híbridos. Imaginaos que tenemos un macho de una especie, una hembra de otra especie, pueden reproducirse, ¿vale? Aunque sean de especies distintas, los gametos pueden llegar a ser incluso compatibles, es decir, puede haber fecundación, pero entonces el individuo que sale es o infértil o muy poco fértil, es decir, con una probabilidad muy baja de volver a tener descendencia. ¿Vale? Este caso pues, podría ser el que pasa, por ejemplo, con los caballos y los burros. ¿Vale? Cuando tenemos un caballo macho con una burra hembra, el resultado se llama de una manera, no os lo digo porque es un ejercicio que os voy a mandar, y cuando es en este caso una yegua con un burro macho, el resultado es otro. Bueno, pues esos individuos que salen van a ser o bien infértiles o prácticamente infértiles. ¿Vale? Y por eso caballos y burros son de especies distintas, aunque puedan aparearse y aunque pueda haber fecundación, pero la descendencia no va a ser fértil o raramente fértil. Bien. Vale. Extinción y radiación adaptativa. A ver, ¿qué es esto de la radiación adaptativa? Como ya vimos al principio del tema, el catastrofismo lo que intentaba explicar era la existencia del registro fósil. Bueno, pues este registro fósil nos ha permitido comprobar que a lo largo de la evolución de la vida en la Tierra han habido montones de extinciones, muchas de ellas masivas. ¿Vale? A día de hoy se conocen 5 grandes extinciones en la historia de la Tierra. Aunque no sabemos exactamente cuáles fueron las causas de todas ellas, sí que es cierto que al final tuvo que ser algún fenómeno de tipo catastrófico, porque en algunos casos desaparecieron el 80 o 80 y tantos % de las especies que había en el planeta. Bien. Lo que sí que está confirmado es que después de estas grandes extinciones hubo un fenómeno de especiación muy rápida. ¿Por qué pasa esto? Vamos a poner el caso de la extinción que más conocemos, que es la extinción de los dinosaurios y que la vemos aquí en este dibujito de la derecha. ¿Vale? Los dinosaurios se extinguen hace aproximadamente 65 millones de años por la caída de un gran meteorito y o, además, una gran actividad volcánica. No se sabe si fueron las dos cosas a la vez o no fueron las dos cosas, ¿vale? Pero en definitiva, tenemos una extinción masiva, sobre todo de grandes herbívoros y carnívoros, ¿vale? Fijaos que en este cuadro la anchura de este dibujo nos indica cuántas especies habían, ¿vale? Es decir, los dinosaurios, pues hace 200 millones de años había muy poquitas especies y hace 65 millones de años antes de extinguirse, fijaos cuántas especies había. Es decir, poco a poco fue aumentando la cantidad de especies. Al mismo tiempo que dinosaurios, también había mamíferos y también había aves. Pero fijaos qué poquita cantidad de mamíferos y qué poquita cantidad de aves. ¿Qué es lo que sucede hace 65 millones de años? Que sería esta línea que separa el color azul del color verde.
al morir los dinosaurios, ¿qué sucede? Pues que aquellos que no mueren y se salvan, de repente se encuentran con que a lo mejor ya no está el depredador que tenían, o a lo mejor resulta que aquel que competía por el mismo alimento que ellos, ahora ya no está. Con lo cual las especies que quedan se desarrollan mucho, tienen una gran cantidad de descendencia, acumulan poblaciones muy grandes y esto hace que cuanto más poblaciones, cuanta más reproducción, pues más probabilidad de que haya cambios y por lo tanto aparezcan especies diferentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando desaparecen de los dinosaurios? Pues que tanto mamíferos como aves sufren un fenómeno de especiación enorme. ¿Vale? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran desaparecido los dinosaurios? Probablemente nosotros no estaríamos aquí, porque seguramente a lo mejor el antepasado nuestro, del que vienen los homínidos bípedos, que somos nosotros, pues a lo mejor no se habría formado. ¿Vale? Con lo cual, pues esa extinción masiva a nosotros nos vino bien. Cuando desaparecen un gran número de especies, aquí lo pone, al principio del segundo párrafo, hay muchos nichos ecológicos que quedan vacíos. El concepto nicho ecológico lo explicaré en el tema 3 o 4, no me acuerdo cuál es. Y bueno, y que todos esos nichos ecológicos queden vacíos permite que otras especies de las que ya estaban los puedan ocupar. Bien, vale, pues a esto es a lo que denominamos radiación adaptativa. Es el aumento en el número de especies de una manera muy rápida como consecuencia de una extinción también masiva. Bien, bueno, pues con esto dejamos este apartado 8 y ya creo que nos queda únicamente el 9, ¿vale? Porque recordad que el 10 y el 11 no iba a entrar para examen, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en clase próximo día. Un saludo.